Bueno, yo hoy estoy bastante moderado, estoy como tranquilo. Por eso quería empezar diciendo que me cago en el gobierno. Todos los países del ALBA somos territorios libres de alfabetismo. De analfabetismo. Nosotros no decimos mentiras. No hay presos políticos en Cuba. Además, no estamos diciendo una cosa hipotética y una cosa no se puede lograr. Ya esto está casi logrado. El socialismo fue un sueño. El socialismo es una utopía irrealizable. Saque usted sus propias conclusiones. Ok, bueno mi gente, una vez más bienvenidos al canal. This is Slim Eleven. Bienvenidos a este live. Tenemos cierta margen de tiempo y nada, decidí hoy reaccionar a este video de manera live porque me interesaría escuchar comentarios, visiones, por si te interesa conectarte sobre el tema que vamos a estar tratando hoy. Me topo este video de un influencer cubano. Se llama Ernesto Miami. Ernesto Miami que según he visto algunos videos de él, me parece un tipo genial. Si quieres darte un baño de conocimiento, de intelecto, de cultura, llégate por el podcast o el canal de Ernesto Miami. Me parece muy acertada su visión, sus reflexiones, la manera en que mira esta problemática de Cuba. Ernesto Miami, su contenido es frontal contra la dictadura, también de denuncia, una denuncia inteligente, intelectual, de nuevo. La verdad es que me gusta mucho su contenido. Lo que me lleva a hacer este video es el video que él sube. Hará unas 8 horas. Filosofando o analizando la problemática o el tema de que una narrativa que se ha hecho realmente popular, al menos acá en la comunidad cubana, y es que los cubanos tienen lo que se merecen. Cuando hablamos de todas las precariedades que está sufriendo el pueblo cubano a causa de la dictadura cubana, no solamente el pueblo cubano de adentro, o sea, el pueblo cubano en general, tanto los de adentro como los de afuera. Los de afuera todavía físicamente escapamos de esa dictadura, pero todavía existen cadenas y esas cadenas se llaman la familia. Entonces, sí, se ha hecho bastante viral esto de que los cubanos tenemos lo que nos merecemos. Me incluyo porque yo también soy cubano, pero realmente en las redes sociales se divulga mucho esto. El cubano tiene lo que se merece. Entonces, vamos a ir viendo por acá. Mano, conéctate, suscríbete, comparte, dale like, comenta. No solamente en la comunidad cubana, realmente ha sido en muchos canales de influencers que son también frontales contra la dictadura. Se pone de manifiesto o de moda esto de culpar al cubano. O sea, el cubano tiene lo que se merece, coge, ahí lo tiene, disfrútalo. Yo tengo mis visiones un poco encontradas aquí, porque yo de alguna manera pienso así, de alguna manera, no de una manera muy radical, ni tan transigente, por así decirlo, pero yo pienso que a veces tenemos el resultado de lo que hemos construido. Si analizamos la gran mayoría de las dictaduras, de estos regímenes,
muy pocas, o sea, hay muchas dictaduras que llegan al poder a través de, la fuerza, o a través de golpes de Estado, pero la gran mayoría de las dictaduras llegan al poder a través del pueblo. Entonces, la Revolución Cubana no está exenta de esto. La Revolución Cubana se hizo quizás de las dos maneras. Se hizo a través de la fuerza, se hizo a través de la violencia, todos estos grupos guerrilleros liderados por Fidel Castro, pero que al mismo tiempo tenía un apoyo popular. Recientemente, cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hace la modificación a la Constitución, lo analizábamos acá en el canal y mucha gente estaba muy contenta con esa nueva modificación que le había hecho o que le hizo Nayib Bukele a la Constitución para perpetuarse en el poder, para poder reelegirse las veces que sean necesarias. Y la verdad es que si somos honestos con la ley y el orden y somos realmente consecuentes y enjuiciamos las dictaduras de izquierda porque son totalitarias, bueno, yo pienso que también, siendo honesto y siendo sincero con nosotros mismos, también deberíamos ser un poco transigentes con esto. Y entonces, así empiezan las dictaduras. Casi todas las dictaduras comienzan por una problemática en un país y la única forma de hallarle solución es a través del dominio estatal, a través del dominio gubernamental. Por lo tanto, existe este problema, el único que tiene la solución soy yo, el gobierno. Vota por mí, dame tu libertad, dame tu fe. Si existe problema con pandillas de violencia, dame el poder a mí, eterno. Yo te juro que si existe problema con los ricos, dame el poder a mí, yo voy a acabar con los ricos. Si existe problema, y entonces así empiezan los regímenes dictatoriales y totalitarios. Entonces, si hablamos de la Revolución Cubana, ¿quiénes llevaron la Revolución Cubana al poder? ¿Quiénes le dieron todas sus libertades al Estado, al gobierno, sobreprotector, omnipresente, todopoderoso? Fuimos nosotros los cubanos. Por lo tanto, ¿quién tiene la culpa? Ahora, Ernesto Miami aquí hace un muy buen punto. Entonces, las generaciones que nacieron a posterior a esta Revolución Cubana, también tienen que cargar el peso de la culpa. O sea, los cubanos tienen lo que se merecen, pero es cuestión de la generación de la revolución o todas las generaciones que vinieron después. Entonces, son temas que realmente son bastante polémicos, son bastante objetivos, hay que llevar su análisis. Pero vamos a ver cuál es la visión de Ernesto Miami. Preludio. Hace una semana revelé una pregunta en un video de apenas 6 minutos. ¿Se merecen los cubanos lo que están pasando? A partir de esa sentencia aparentemente simple pero cargada de implicaciones. Cada pueblo tiene lo que se merece, dicen. En ese video exploré el tema desde dos perspectivas, sin defender ninguna, presentando argumentos tanto para el sí como para el no. Pero deliberadamente evité revelar mi propia posición al respecto. Para mi sorpresa, y es que el mundo no deja de sorprenderme, la mayoría de los comentarios apostaron por el sí. Comentarios directos, carentes de empatía. Exacto, la gran mayoría es una narrativa que está ganando mucha fuerza y que yo honestamente, de alguna manera pienso así. Y sí, el cubano tiene lo que se merece. Ernesto Miami dice que lo tomó por sorpresa. By the way, estamos un poco de corto de tiempo. Hoy no vamos a reaccionar al video completo. El video completo dura casi 1 hora, 53 minutos. Vamos a tratar de ver, aunque sea los primeros 20 minutos, en lo que él establece los puntos, establece los argumentos y las reflexiones. Pero dice él que lo tomó por sorpresa el hecho de que muchos cubanos dijeron que sí. Él hizo la encuesta y muchos cubanos dijeron que sí. El cubano tiene lo que se merece. Es culpable.
lacerantes y filosos, que con una especie de dedo sentenciador dejaban claro que los cubanos se merecen lo que están viviendo. Los argumentos eran por lo general de tres tipos. El argumento histórico, el apoyo inicial prolongado a la dictadura, psicológicos, la falta de valentía y el miedo que los convierte en propiciadores de su realidad al no rebelarse, y algunos de índole religiosa, que por ser un pueblo que no teme a Dios merece generacionalmente lo que está sufriendo. Bueno, ese es un tercer punto que realmente se ha debatido muy poco, la fe cristiana. Yo, de alguna manera, yo sigo la fe cristiana. Y ahora, bueno, Cuba, la religión en Cuba es algo bastante poderoso. La religión en Cuba, la que más predomina es la santería, son las religiones yorubas, descendientes de los esclavos africanos y que formaron partes de la cubanía, se hicieron parte de la cultura cubana. Adherir el fracaso de Cuba a una parte, digamos, más de fe, estaría un poco complicado. No tengo ningún interés en convencer a nadie, nunca lo he tenido. Cada quien piensa y opina lo que quiera. Y como me gusta compartir mis reflexiones, me abrí un canal de YouTube, no para persuadir, yo no soy un político, ni represento ningún partido, ni me interesa tener poder sobre nadie, sino lo abrí para contribuir al diálogo de ideas. Pero dado que no había expresado mi opinión en aquel video, sino simplemente puesto el asunto sobre la mesa, me gustaría ahora reflexionar sobre el tema para que cada quien saque sus propias conclusiones. Ojalá estas elucubraciones filosóficas, éticas y morales puedan servir a algunos como motivo de reflexión, a otros para afianzar sus opiniones y a muchos seguramente como razones para trincherarse aún más en sus propias conclusiones. Sea como fuere, bienvenidos a la pregunta de hoy. ¿Se merece el pueblo cubano lo que vive? ¿Cada pueblo tiene realmente lo que se merece? Yo pienso que de alguna manera sí. Yo pienso, es mi opinión. Ernesto Miami. Build a website you love. Ok, with Wix. Chocamos aquí con el... For your words. El verdugo moral. Son las 5:30 de la madrugada en La Habana y María se levanta en pleno apagón, sin agua y con apenas un poco de gas para ver qué inventa para la merienda de su hijo de 10 años. De ahí tiene que salir a buscar cómo conseguir transporte para ir a su trabajo, que está a 8 kilómetros, de los cuales recorre 2 a pie hasta la parada de un autobús que nunca pasa. A sus 35 años, ingeniera de profesión, dedica más horas a conseguir comida y sortear obstáculos diarios que a ejercer su carrera. Camina por las calles que alguna vez fueron hermosas, esquivando los baches, esquivando los escombros de una ciudad que parece bombardeada y que el Estado no repara para nada. O sea, está narrando el día a día, las bitácoras de cualquier cubano de estos momentos. O sea, no se está inventando nada. Es realmente verídico lo que está narrando. Respira el olor pestilente de la basura y las aguas albañales de un país que se desmorona. Pasa junto a 2 viejitos famélicos que parecen zombies, con la vista perdida y una bolsita plástica vacía en las manos. María tiene en su bolsillo $2 que le quedan de una ayudita que le envía a su tía desde Miami, y con ese dinerito tiene que resolver. Ella no eligió nacer en Cuba en 1990, hizo lo que cualquier... Puede resultar pesimista y apocalíptico, pero es real, es 100% real. Esa historia ficticia que quizás se está inventando Ernesto, es totalmente, o sea, no es inventada de la nada, es real, es el día a día de muchos cubanos, es así. Cualquier persona de bien haría en cualquier sociedad del mundo, estudió y creyó que así lograría una vida más fácil. No votó por el sistema que heredó de sus abuelos, un sistema que la ahoga y decide cada detalle de su vida. No tuvo voz en las decisiones que condenaron a su isla a décadas de aislamiento y de miseria, pero en alguna cafetería de Jayalía, de la calle 8, o en los comentarios de un canal de YouTube, alguien pronuncia el veredicto moral que sella su destino. Los cubanos tienen lo que se merecen. Esa frase, aparentemente simple, funciona como un martillo judicial que clava el último clavo en el ataúd de la compasión. Es pronunciada casi siempre por quienes han tenido la fortuna histórica de nacer o emigrar a sociedades donde la disidencia no se castiga con décadas de cárcel, donde la crítica al gobierno no significa... Nada, es la retórica de los que se fueran, pero no siempre, ni es tampoco 100%. Hay cubanos dentro de Cuba que también dicen, tenemos lo que nos merecemos. O sea, no es sola... No es lo que, bueno, la retórica de que se vende, de que, bueno, desde la comodidad, desde afuera, es muy fácil señalar. No, hay cubanos desde adentro que se están comiendo el cable, que están viviendo lo que están viviendo y también afirman, tenemos lo que nos merecemos. O sea, hay que ser honesto, ponte la mano en el pecho. El exilio permanente, donde la libertad de pensamiento no es un lujo que se paga con la vida. Es el veredicto moral más cómodo que existe. Permite al observador, desde un lugar seguro, transformar una tragedia personal en una sentencia justa, convirtiendo el sufrimiento ajeno en un problema de aritmética moral. Se lo merecen por carneros. Pero si aplicamos esta lógica a la historia, ¿no deberíamos concluir que los judíos europeos merecían el holocausto por no haber resistido masivamente? ¿Que los tutsi de Ruanda se merecían el genocidio a machete por no haberse defendido mejor? ¿Que las víctimas de Stalin merecían el Gulag por no haber derrocado al gobierno soviético? La obscenidad de estas afirmaciones nos revela inmediatamente lo que realmente es la frase sobre Cuba. No es un pensamiento pausado sobre la moral, sino una especie de sadismo intelectual disfrazado de análisis político. La afirmación, los cubanos tienen lo que se merecen,
no es rigurosa. Es una sentencia dictada desde la comodidad del espectador, un juicio que colapsa ante el primer análisis serio. Y quiero que escuchen mis puntos más adelante. Es, en el fondo, la expresión más refinada de una especie de crueldad intelectual, aquella que transforma el dolor ajeno en justicia, que convierte la tragedia en teatro moral, donde el observador se rige como juez imparcial de un destino del cual escapó o en el que nunca vivió. Lo que propongo aquí no es una defensa ciega del pueblo cubano, sino un examen riguroso de una premisa bajo la apariencia de sabiduría moral, una premisa que esconde una falacia ética muy perniciosa, porque cuando analizamos esta afirmación con las herramientas de la filosofía moral, descubrimos que no solo es falsa, es moralmente contraproducente. Y más importante aún, es una forma de pensamiento que una vez aceptada puede justificar cualquier atrocidad, cualquier injusticia, cualquier sufrimiento, siempre que encontremos una forma de culpa. A ver, el problema está en que siempre, a ver, la justicia no va a ser siempre moral. A ver cómo organizo esto. No, a ver, a veces mucha gente dice, no, fulano es bien malo, pero el hecho de que sea malo no significa que sea injusto. A veces la justicia, la moralidad de la justicia, a veces se puede ver desde varias perspectivas. Esa es una. La otra es que el ejemplo que él pone quizás es un poco conveniente para él, porque el problema está en que ese ejemplo de esa madre que él puso no es la que nos lleva a nosotros a decir el pueblo cubano tiene lo que se merece. Porque él obvió la parte que cuando llega el 1 de mayo, esa mujer que no tiene nada, que está pasando tanto trabajo, que es ingeniera y no está llevando y está pasando mil necesidades, va a desfilar un 1 de mayo. Y cuando pasa Díaz-Canel por ahí, dice, mira, yo me erizo. Y cuando gritaban Cuba sí, Yankees no, ella lo gritaba y se le rajaba la garganta, Cuba sí, Yankees no. O sea, hay que poner también las cosas en contexto y ser un poco justo, porque él tiene una parte, un sample, una muestra de la sociedad cubana que no se mete nada mucho en política, pero la gran mayoría sí. Ahí están los 1 de mayo cuando casi todo el pueblo cubano sale a desfilar, a apoyar, a refrendar la revolución, la continuidad de la revolución. Entonces hay que ser un poco justo. Tú tomaste una parte de la sociedad cubana que sufre los embates estos de la dictadura, pero que nada, no hace nada, se calla, ok, todo bien. Pero hay una parte que está pasando muy grande, solamente hay que entrar aquí en las redes para ver cuánto apoyo tiene la revolución cubana, de cubanos que están adentro, pasando todas esas calamidades. Entonces, las cosas como son, aparte de todo, vamos a escuchar sus argumentos, y porque esto es bastante polémico. Para la víctima por su propio destino. La anatomía del merecimiento. El cubano tiene lo que se merece. Fíjense. Chocamos de nuevo con los anuncios. Que la afirmación no se refiere a si son responsables, sino a que son merecedores. Y para que el concepto de merecimiento tenga alguna validez ética, debe cumplir con prerequisitos fundamentales que la filosofía moral ha establecido a lo largo. Pero es que también esto tiene dos puntos, sí. ¿Eres culpable o eres merecedor? Cuando se es culpable, se es merecedor, digo yo. A lo largo de siglos de pensamiento occidental. No podemos aplicar juicios de mérito moral de manera así arbitraria. Existe una arquitectura conceptual que debe respetarse si queremos que nuestras conclusiones sean algo más que prejuicios disfrazados de análisis. El merecimiento, para ser éticamente válido, requiere al menos 3 condiciones fundamentales que funcionan como pilares de un juicio moral serio. Trataré de explicarlo con ejemplos bien claros. Primero, el libre albedrío genuino. Una persona o un pueblo solo puede merecer las consecuencias de aquellas acciones que eligió libremente, con conocimiento de las alternativas disponibles y sin coerción externa que anule su capacidad de decisión. Esto parece obvio, pero su aplicación es más compleja de lo que sugiere el sentido común. El libre albedrío no es simplemente la ausencia de cadena física, es la presencia real de opciones viables y el conocimiento necesario para evaluar esas opciones. Por ejemplo, un joven roba una cartera. Si sabía que robar era malo, tenía la opción real de trabajar o de pedir ayuda y decidió aún así robar. Entonces puede decirse que merece la sanción correspondiente porque actuó con libre albedrío. Pero si ese mismo joven es obligado a punta de pistola a robar o lo hace porque está bajo un trastorno mental severo que le impide distinguir sus actos, entonces no se puede decir que el castigo sea un merecimiento moral pleno, porque en ambos casos su libertad de elección estaba anulada. Si bien el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, debemos tomar en cuenta la teoría de la imputabilidad y la capacidad jurídica, que reconocen que hay situaciones en que una persona, por diferentes razones, no puede ser considerada plenamente responsable de sus actos. Segundo, la proporcionalidad entre acción y consecuencia es importante. Incluso si aceptáramos que existe una responsabilidad colectiva en el caso cubano, el castigo debe ser proporcional a la supuesta falta. No podemos aplicar consecuencias infinitas por errores finitos, ni castigos eternos por decisiones temporales. La justicia
por definición, requiere proporción. Este punto es más claro con un ejemplo. Imaginemos que un niño rompe accidentalmente una ventana jugando a la pelota en la calle. Un castigo proporcional sería que pagara o ayudara a reparar esa ventana, o que recibiera una reprimenda por no tener más cuidado. Pero si ese mismo niño por romper una ventana... Punto y aparte, se ve la diferencia generacional. El ejemplo que saca Ernesto Miami es de un niño que rompe una ventana. Eso era cuando nosotros éramos niños. Ya hoy en día, para que un niño rompa una ventana, es bien difícil, es bien difícil. Ya eso no se ve. Esos ejemplos, Ernesto, ya es de cuando yo era pequeño y usted era mucho más joven. Pero se ve la diferencia de contexto. O sea, somos el reflejo de los contextos que hemos vivido. Yo no pusiera ese ejemplo porque es que ya yo no se ven los niños en la calle jugando pelota, jugando ventana, es expulsado de la escuela o condenado a un mes de cárcel. Eso sería desproporcionado. Tercero, la dimensión temporal del mérito. ¿Pueden las consecuencias morales extenderse así indefinidamente? ¿Es ético que una decisión tomada en 1959 justifique el sufrimiento en el 2025? La filosofía moral tradicional sugiere que las consecuencias deben tener límites temporales razonables. Un pueblo no puede estar eternamente condenado por errores de una generación específica. Del mismo modo que un individuo no puede ser castigado toda su vida por una falta cometida en su juventud. Pero ¿qué pasa? Cuando decimos el cubano tiene lo que se merece, lo que se merece no lo ponemos nosotros. Es que hay un punto aquí divergente realmente que de falta de comprensión. O sea, cuando uno dice el cubano tiene lo que se merece, no es que estemos apoyando lo que se merece la dictadura, porque la dictadura, o sea, no estamos a favor de la dictadura. Y vuelvo y repito, lo que conlleva, lo que inspira a decir el cubano tiene lo que se merece es cuando se ven todas esas imágenes, todos esos videos del pueblo cubano apoyando la revolución, porque existe, que están ahí, no es un invento, es verídico. Mira, si yo me erizo, para lo que sea, Canel, para lo que sea, somos continuidad, yo soy Fidel y toda la banda de carajos eso. Entonces, hay que estar, esto es bastante complicado. La idea de redención, de segunda oportunidad, de prescripción moral, forma parte integral de cualquier sistema ético. Imaginemos una familia. El abuelo cometió un fraude hace 40 años. Lo justo sería que él pagara por aquel delito. Pero sería una injusticia tremenda si décadas después los nietos fueran castigados por los actos de su abuelo y sus derechos se vieran coartados indefinidamente, cuando realmente son inocentes de cualquier acto cometido, incluso cuando ni siquiera ellos habían nacido. Pero vayamos más allá. Pero vamos de nuevo, vamos a seguir el mismo ejemplo. ¿Y si esos nietos siguen apoyando el crimen de su abuelo? Porque es lo que está pasando. Entonces, si esos nietos siguen apoyando el crimen de su abuelo y por el crimen de su abuelo están pasando necesidades, entonces son cómplices. Y sigo el mismo ejemplo, no fuera justo que los hijos carguen los errores de sus padres y de sus abuelos. Ahora, si esos hijos siguen con el legado de sus abuelos y sus padres y sus tíos por ahí para allá, entonces es totalmente justo que cumplan, pasen las necesidades que pasen. Incluso si aceptáramos temporalmente que estos prerequisitos pueden cumplirse, nos enfrentamos a una realidad más compleja. En un sistema totalitario, la elección se convierte en una farsa elaborada, en un teatro donde todas las opciones llevan. I found myself where I knew I needed to finish my education. I chose Purdue Global because the faculty... A la destrucción. La ilusión de la elección libre. En Cuba, en esa Cuba de 1959, ¿cuáles eran realmente las opciones del ciudadano promedio? Apoyar a Batista significaba sostener una dictadura que muchos cubanos querían sacar del poder. La mayoría de las fuerzas políticas y cívicas buscaban un regreso a la democracia. Apoyar la revolución implicaba apostar por promesas de ese regreso al camino constitucional, promesas que resultaron ser grandes mentiras elaboradas, pero que en ese momento se desconocían. No participar políticamente. Pero el abuelo se equivocó. El abuelo puso su confianza en esa revolución porque era necesaria. La revolución cubana en su momento era necesaria. Cuba estaba sufriendo otra dictadura, la dictadura de Fulgencio Batista. Entonces, nuestros abuelos se equivocaron. Pero ¿quién va a rectificar? ¿Quién es el que rectifica el error? Políticamente, en ese momento, era en sí mismo una forma de participación, el equivalente a dejar que otros decidieran tu destino. Luego se vio claro el engaño, pero no podemos caer en la trampa de entender el pasado con el periódico de mañana. La opción en 1959 era o apoyar a Batista, que había perdido el apoyo de parte del ejército, había perdido el respaldo del gobierno norteamericano y que él mismo, porque lo sabía, no se quedó para luchar y huyó. O apostar a un gobierno temporal con Urrutia a la cabeza como presidente y con la promesa de que en 18 meses habría elecciones. Es por eso que muchos apoyaron la revolución. En realidad, no hubo demasiadas elecciones. Una de esas elecciones se había montado en un avión hacia Dominicana y la otra prometía villas y castillas, pero resultó más
falsa que un billete de monopolio. Es lo que los filósofos morales llaman elección entre males, donde todas las opciones disponibles conducen a resultados destructivos. Digamos que tienes que escoger entre tirarte de un avión o tirarte de un helicóptero, cuando sabemos que el resultado será el mismo. Culpar a alguien por elegir mal, cuando todas las opciones eran malas, es como culpar a una persona por ahogarse cuando la única alternativa era morir quemada. Pero el problema es que las generaciones que siguieron apoyando el salto del helicóptero o el salto del avión. Ahí donde está el lío. Psicología del trauma colectivo. Hay otra dimensión en ese asunto, el impacto del trauma en la capacidad de decisión. Los pueblos que han sufrido dictaduras prolongadas desarrollan lo que los psicólogos llaman indefensión aprendida, la creencia internalizada de que la resistencia es inútil porque todos los intentos previos han resultado en mayor sufrimiento. Y en la historia de Cuba eso pasa no solamente con los dictadores, eso pasa con absolutamente todo. El deportista, el artista lo intenta, el negociante, el emprendedor lo intenta, fracasa. Bueno, voy a darme por vencido porque es por gusto. Muchas razones para esta indefensión aprendida, porque se hizo mucho por liberarse de Castro. Los cubanos se alzaron militarmente por muchos años, desembarcaron en una invasión armada, emprendieron todo tipo de guerra dentro de las ciudades, se aliaron con la CIA, se hicieron uña y carne con el gobierno de Estados Unidos buscando el único aliado que tenían en ese momento. Es decir, el cubano anticastrista hizo lo posible, pero no logró lo que se esperaba. Y luego de tantos años, ese espíritu de lucha armada fue perdiendo fuerza y también fue perdiendo legitimidad política en la arena internacional, hasta derivar en una lucha pacífica, que es la que hay hoy. Se ha hecho mucho, se ha hecho poco, eso habría que investigarlo más adelante, pero lo que sí es visible es que los intentos fallidos alimentaron la idea de que aquello era casi indestructible. Y no solo en el cubano que vive dentro de la isla, sino también dentro de los que vivimos fuera. No veo que aquellos grupos que hoy todavía proclaman la lucha armada como solución estén sofocando a las Fuerzas Armadas cubanas con drones, desembarcos u otras técnicas bélicas modernas y muy baratas. Sí, ambas orillas sufren y ninguna puede ser acusada completamente de cobarde. Esto no es cobardía, es una respuesta adaptativa a un entorno hostil. Cuando cada acto de resistencia ha sido castigado brutalmente, cuando cada intento de cambio ha resultado en mayor represión, la pasividad se convierte entonces en una estrategia de supervivencia. Juzgar esta respuesta como merecimiento del sufrimiento es tan absurdo como culpar a un esclavo que escapó, fue capturado, lo pusieron en el cepo sin agua ni comida como tributo ejemplarizante y luego lo azotaron ante los otros esclavos. Mirar toda esa situación desde el cómodo portal de la casona mientras nos tomamos una limonada fría y decir, yo no entiendo cómo ese hombre se deja hacer todas esas cosas. La realidad es que en un sistema totalitario consolidado, las opciones reales se reducen a sometimiento. Realmente es bastante complejo. Hay que vivirlo en piel propia. Eso yo lo entiendo perfectamente. Pero eso no tiene que ver mucho. O sea, el de que yo no entiendo cómo ese hombre se deja hacer todas esas cosas no es directamente proporcional al el cubano tiene lo que se merece. Porque cuando el cubano tiene lo que se merece, viene a raíz del apoyo de ese apoyo ciego de los cubanos a la dictadura cubana. No es del pasivo, no sé, al menos yo no acusaría al pueblo cubano de, como bien dice él, de falta de valores o falta de valor para enfrentar, porque ha sido mucha la lucha y han sido muchas las frustraciones, como bien él dice. Entonces, me parece que aquí hay se están mezclando aquí un poco algunos conceptos. Cárcel, exilio y a veces la muerte. Y cuando estas son las únicas alternativas que quedan, hablar de libre elección se convierte en una chapuza conceptual. El ciudadano cubano promedio no está eligiendo entre libertad y opresión, está eligiendo entre diferentes grados de supervivencia. Y no pretendo justificar nada. No maten al mensajero que todavía tengo más. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. Love to take my dog Coco on the go. That's usually when I get somebody's urgent email. The features... Conocen las reglas y parten desde condiciones iguales. El disparo suena, corren con todo lo que tienen y Pepito cruza la meta en primer lugar. Ha ganado con esfuerzo, con técnica, ha ganado con disciplina. El público aplaude, los jueces registran los tiempos, pero todo aquello que parecía claro, aparece un juez, tío de Sandro, que entró en segundo lugar. Se levanta y anuncia que Pepito ha sido descalificado por haber pisado fuera de su carril. No hay evidencia, no hay video, nadie lo vio. El juez simplemente lo afirma. Y así la medalla de oro se le entrega a Sandro. Pepito merece el oro, pero no lo recibe. Sandro lo recibe, pero no lo merece. Esa es la diferencia esencial. El merecimiento ético no depende del resultado visible, sino del vínculo legítimo entre acción y consecuencia. Cuando ese vínculo se rompe, por mentira, favoritismo o manipulación, lo que se entrega no es justicia, lo que se entrega es una farsa, una mentira. Y es aquí donde la afirmación, los cubanos tienen lo que se merece, revela su contradicción más corrosiva, una que expone no solo su falsedad lógica, sino su corrupción moral. Si vamos a aplicar la lógica del merecimiento al sufrimiento del pueblo cubano, la honestidad intelectual nos obliga a aplicar exactamente la misma lógica a quienes se benefician del sistema que genera ese sufrimiento. Si el pueblo cubano merece su pobreza, su represión, su desesperanza, entonces, por la misma lógica, la élite gobernante merece sus millones, sus privilegios y su poder. Esta equivalencia no es una simple observación, es una consecuencia lógica inevitable de aceptar el principio de... Es que merecer no es siempre... merecer algo no siempre es necesariamente legítimo.
A ver, esto es bastante, por así decirlo, la cúpula castrista, la dictadura, tienen los millones que tienen porque se lo merecen, porque hicieron la revolución y tal. Bueno, es que es lo que se condena, de cierto modo sí, porque ellos son los que están reprimiendo. El resultado de la acción trae como consecuencia, o sea, es un resultado, te lo mereces por hacer la acción. O sea, reprime un pueblo, lleva a cabo una revolución armada, terrorista, y me enriquezco, es el resultado de mi acción. O sea, no se está poniendo en tela de juicio la moralidad de merecer, del hecho de merecer. Este merecimiento colectivo. Consideremos los hechos. Los generales, sus hijos, los comandantes de la revolución viven en mansiones mientras el pueblo hace cola para conseguir un poquito de arroz, un pan. Los generales de Gaesa manejan imperios, manejan dólares, manejan billones de dólares. Entonces, ¿cómo se explica que los hijos de esos nietos siguen apoyando eso? Es el punchline. Es lo que es el... ¿Tienen o no tienen lo que se merecen? ¿Tenemos o no tenemos lo que nos merecemos? ¿Quiénes son los que le dieron todo ese poder a ellos? Sí, nuestros abuelos se equivocaron porque se comieron el cuento de la revolución. Pero entonces, porque se equivocaron, yo no tengo derecho entonces a tirar culpas. Coño, papi, ¿por qué? Abuelo, ¿por qué hiciste esto? Papá, ¿por qué hiciste esto? Y entonces, cada 1 de mayo, ahí está el pueblo vencedor, continuista, desfilando al frente de todos esos dictadores. Entonces, ¿tenemos o no tenemos lo que nos merecemos? Porque si seguimos apoyando la represión, si seguimos apoyando la pobreza, ¿cuál va a ser el resultado? Más represión y más pobreza. Así de sencillo. Mientras los ingenieros trabajan como taxistas para sobrevivir. Los funcionarios del régimen vacacionan en hoteles de lujo, mientras la familia cubana cuenta los granitos de arroz. Si aplicamos consistentemente la lógica del merecimiento, debemos concluir que Alejandro Castro Espín merece su poder, que los mayimbes merecen fortuna, que los militares, que lo controlan todo... Es el resultado de lo que llevaron a cabo sus abuelos. En el caso de ellos, fueron sus abuelos los que llevaron a cabo la revolución, lo que son los dictadores, los que violan los derechos humanos. Entonces, es que nos sirve de nuevo, entonces, ellos no son culpables. Entonces, los hijos de los nietos o los nietos de Fidel Castro, de la cúpula castrista, entonces tampoco son culpables de los millones que tienen. ¿Son o no son culpables? Son tan culpables como la culpa que tiene el pueblo de seguir apoyando esa revolución. Controla además la economía, merecen sus privilegios. Que la nomenclatura comunista merece vivir como un aristócrata feudal mientras el pueblo sufre. Pero ¿cómo llegaron exactamente estos individuos a merecer tales privilegios? A través del saqueo sistemático de los recursos nacionales, a través del robo institucionalizado de empresas privadas, a través de la explotación de... Que no es moral, o sea, la moralidad no se está discutiendo, no es el tema de conversación. Una población sin derechos laborales, a través del monopolio violento del poder político, a través del tráfico de drogas y el lavado de dinero, a través del asesinato en forma de sentencias expeditas de fusilamiento y la persecución de opositores políticos. La insostenibilidad ética de esta equivalencia es evidente. Si el sufrimiento del pueblo es merecido por su supuesta pasividad, entonces la riqueza de la élite es merecida por su criminalidad activa. Si la pobreza es la justa consecuencia de no resistir u oponerse lo suficiente, entonces la opulencia sería la justa recompensa por el robo y la opresión. Esta lógica no solo es... Y es lo que se condena. Es que no hay contradicción, es lo que se condena. Los nietos de los Castro son ricos porque sus abuelos dictaron las leyes como le salieron de los huevos, como hicieron una revolución, asesinando, expropiando, por lo tanto gozan de los beneficios. Nuestros abuelos fueron los que lo apoyaron y se creyeron el cuento. Es que es el resultado de la acción. Es absurda, es moralmente repugnante. Pero la degradación va más allá de esta simple contradicción. Lo que tenemos aquí es un algoritmo moral completamente invertido, un sistema de valores que premia sistemáticamente el mal y castiga el bien. ¿Qué lógica moral puede sostener que el saqueo de los recursos nacionales sea merecido? Es que ahí está el lío. La justicia no siempre va a ser 100% moral. El tema de la justicia es bastante complicado. Yo tengo mis cosas con los conservadores que son pro ley y orden. La ley no es siempre 100% moral porque el esclavismo fue legal. La segregación racial fue legal. ¿Cuántas cosas no se han hecho en nombre de la ley? Porque si seguimos esa misma lógica, entonces la revolución es auténtica, porque el comunismo en Cuba está arreglado por las leyes comunistas. Entonces el hecho de que el comunismo sea legal en Cuba, porque así lo establece la ley, ¿significa que sea 100% moral? No necesariamente. O sea, la justicia no es 100% moral. Hay muchas personas en estos momentos que están cargando el peso de la ley y no son digamos, de una manera
inocente. No es, ¿es justo? Sí. ¿Es moral? No. Así de sencillo. Mientras que la supervivencia cotidiana de las familias cubanas sea cobardía. ¿Cómo es posible que robar empresas, monopolizar el poder y reprimir la disidencia genere mérito para obtener riquezas, mientras que trabajar, estudiar y tratar de mantener a una familia en condiciones imposibles genere el mérito para el sufrimiento? Esta inversión de valores revela algo profundamente siniestro en la frase «los cubanos tienen lo que se merecen». Convierte a las víctimas en culpables y a los victimarios en beneficiarios legítimos. Es un mecanismo de justificación que permite que cualquier atrocidad sea reinterpretada como justicia. El pueblo que produce la riqueza merece la pobreza. La élite que roban esa riqueza merece entonces la opulencia. Los ciudadanos que buscan o desean libertad merecen la opresión. Los represores que niegan esa libertad merecen entonces el poder. Te lo pongo más claro. Si el miedo genera una inacción profunda por parte del pueblo y esa cobardía, por las razones que sean, es merecedora de la miseria que vive, entonces el verdugo, el delincuente del PSC y la crápula gobernante, por sus acciones violentas, por sus acciones activas, por su capacidad para reprimir mediante el dominio de la ley y de las armas, sería merecedor de las prebendas que disfruta hoy, sería merecedor del poder. Este algoritmo moral corrupto funciona de manera perversa. Toma cualquier situación de injusticia y encuentra una forma de culpar a la víctima por su victimización, mientras simultáneamente justifica que el victimario disfrute. Pero bueno, entonces, ¿con qué vara medimos a los cubanos que apoyan el comunismo dentro de Cuba? ¿Cómo catalogamos, cómo enjuiciamos moralmente a esos cubanos? Incluso cubanos que están aquí, gozando la libertad y la democracia, siguen apoyando aquello. Entonces, ¿con qué vara medimos a esas personas? Porque sí es moralmente injusto decir que los cubanos tienen lo que se merecen porque no se está allí, por todo lo que él muy bien acaba de explicar. Entonces, ¿qué hacemos con los que sí apoyan? No, o sea, ellos, como sus abuelos apoyaron eso y se equivocaron, entonces ellos están exentos de la culpa. Es mi problema con esta visión. De los frutos de su crimen. Es la alquimia moral perfecta. Transforma el plomo de la criminalidad en el oro de la legitimidad. La verdad incómoda es que si aplicamos conscientemente la lógica del merecimiento, tendríamos que concluir que el sistema cubano es perfectamente justo. Cada quien tiene exactamente lo que se merece. Los oprimidos merecen su opresión. Los opresores merecen su poder. La justicia no es siempre moral. Punto. Esa es mi visión. La justicia no es siempre moral. A través de la justicia se enjuició a Rosa Parks, lo que conllevó a Martin Luther King llevar a cabo su revolución por la igualdad racial. Y por ahí para allá, cuántas cosas no se han hecho a nombre de la justicia, a nombre de la ley y el orden. Las víctimas merecen su sufrimiento, los criminales merecen sus recompensas. Es un círculo perfecto de justificación que convierte cualquier atrocidad en un acto de justicia cósmica. Pero precisamente por eso sabemos que algo está fundamentalmente mal con esa lógica. Cuando un sistema de pensamiento moral produce conclusiones tan obscenas, no es la realidad la que está equivocada, es el sistema de pensamiento el que está equivocado. Quienes repiten la frase que los cubanos tienen lo que se merecen deberían detenerse un segundo y mirar el panorama completo. Porque si el pueblo merece su miseria por no haber resistido lo suficiente, es que entonces no, el régimen merece su poder por que el pueblo no tiene lo que se merece por haber... Es que el pueblo tiene lo que se merece por apoyar. Es que es el punto. Es el punto donde él no perfecto cae. De justificación que convierte cualquier atrocidad en un acto de justicia cósmica. Pero precisamente por eso sabemos que algo está fundamentalmente mal con esa lógica. Cuando un sistema de pensamiento moral produce conclusiones tan obscenas, no es la realidad la que está equivocada, es el sistema de pensamiento el que está equivocado. Quienes repiten la frase que los cubanos tienen lo que se merecen deberían detenerse un segundo y mirar el panorama completo. Porque si el pueblo merece su miseria por no haber resistido lo suficiente, no es que tenga por no haber resistido lo suficiente, es por no denunciar, es por apoyar, vaya, ni siquiera por no denunciar. Digamos que vivamos en Cuba, digamos que el pueblo cubano no se pronuncie, no denuncie, no se tire para la calle, que eso es otro punto aparte. Pero tampoco apoye, bueno, tampoco, entonces no podemos decir que el cubano tiene lo que se merece. Ahora, es muy triste, es muy frustrante cuando se lleva a cabo una lucha mediática para contrarrestar la mediatización comunista y traer a la luz el gran fracaso que ha sido la Revolución Cubana y entonces ver un 1 de mayo un pueblo entero desfilando frente a esos dictadores. Es la parte de la población que él no está viendo. Él está viendo la parte de la población que no hace nada. Que sí, quizás es un poco injusto decirle, mira, tú tienes lo que te mereces. Por pasivo, porque no haces nada, porque no hablas, Pero lo que más inspira a llevar, al menos en mi punto de vista personal, lo que más me lleva a decir, bueno, el pueblo cubano tiene lo que se merece, es cuando, a pesar de tanta pobreza, de represión, de violación de derechos humanos, entonces
exista ese apoyo. Es que Díaz-Canel se ha cansado de darle la vuelta a Cuba y no ha salido un solo cubano a tirarle una cáscara de banana. Entonces, ¿tenemos o no tenemos lo que nos merecemos? Porque incluso nosotros también estamos sufriendo eso. Nosotros por algo tuvimos que emigrar. Porque yo sí tengo claro por qué yo emigré. Hay muchos que todavía no están claros, no han despertado, siguen diciendo que yo emigré porque yo era pobre. No, tú no emigraste porque tú eras pobre. Tú estabas pobre por algo. ¿Por qué tú estabas pobre? Entonces, si tanto trabajaste, si no trabajaste, bueno. Pero si tanto trabajaste y fuiste pobre, ¿por qué? ¿Qué haces aquí? Incluso fuera el triple descarado que después que estás aquí, entonces quieres apoyar aquello ya, quieres venir a dar conciertos para después entonces. Prefiero a los reggaetoneros cubanos, los reparteros. Venir a dar conciertos para entonces después virar. Brother, es que ese es el punto, Ernesto. Es la parte de, al menos esa es mi visión. Yo a lo que le digo, el pueblo cubano tiene lo que se merece, es a esos que todavía son continuistas de la revolución cubana. Reprimido con eficacia. Si la pasividad genera hambre, entonces la violencia genera privilegios. Esa es la lógica que están validando. Aunque no lo digan en voz alta o ni siquiera lo hayan pensado. No es válida, pero es lo que está pasando y tristemente, y es lo que se quiere combatir. Si esa lógica se aplica con coherencia, el resultado es monstruoso. Un sistema donde el crimen es mérito, la opresión es recompensa y la injusticia se convierte en justicia por simple repetición. Defender esa idea es falta de compasión y una rendición intelectual. Es aceptar que el verdugo ha ganado legítimamente su lugar. No siempre. Vuelvo y repito, la crítica no es con los cubanos que resisten y se caen la boca. La crítica es con los cubanos que apoyan. Porque es que es imposible, yo no puedo analizar, yo no puedo entender qué existe dentro de la cabeza de todos estos comunistas que apoyan la revolución cubana, dada el terrible descalabro que ha sido. Yo de verdad no entiendo. Entonces, pobrecito el pueblo cubano que tanto ha pasado, pobrecito, no se lo merece. El pueblo cubano no se merece eso que está pasando. Dios, por fin haz algo. Pero es que llega el 1 de mayo y todos se salen a la bandada a desfilar. Es que es ahí donde está el punto. Oro le pertenece porque supo pisar fuerte. Y si eso nos parece razonable, entonces no hay nada que cambiar en Cuba. Todo está en su sitio. Cada quien tiene lo que se merece. Es decir, Sandro ganó y Pepito merece la trampa que le hicieron. Los que crucificaron a Cristo no fueron los romanos. Fue el mismo pueblo quienes lo pusieron en una cruz. Y ese es uno de los puntos que yo también tengo bien claro, porque muchos dicen, no, ve a Cuba a liberar a Cuba. No, yo no tengo que ir a Cuba a liberar a nadie, porque posiblemente ese mismo pueblo sea el que me delate y sea el que me haga la contra, el que no me ayude a liberarlo. Es que es así de sencillo. No, ve para Cuba a fajarme por quién. ¿A fajarme por quién? Llega el 28 de septiembre y estás haciendo una caldosa celebrando el 26 de julio, un ataque donde el líder tuyo se perdió, nunca conoció. ¿Dónde está Fidel? Decían los asaltantes. Entonces hay que tener los conceptos bien claros y discernir una cosa de la otra. Y al menos mi crítica personal no es contra el cubano, es el cubano que sigue apoyando aquello. Punto. Y te pregunto, si esta lógica fuera cierta, ¿qué sentido tiene combatir o desear un cambio en Cuba? Cuando realmente todos merecen lo que tienen. Todos habrían sido premiados por sus méritos. El pueblo tiene lo que se merece y la dictadura tiene lo que se merece. ¿Es así? Ok, vamos a dejarlo hasta aquí por cuestión de tiempo. No podemos seguir. Estamos un poco atrasados de tiempo, pero estamos cortos de tiempo. Pero es lo que quería traer por acá porque me parece importante arrojar luz, analizar esto. Porque es que sí, es muy común encontrar esos comentarios hoy en día de que el pueblo cubano tiene lo que se merece. Yo soy partícipe de eso. Yo pienso que el cubano, todas las dictaduras, todos los regímenes, los que los pusieron en el poder fue el mismo pueblo. Por lo tanto, a ti se te tiene que juzgar. Sencillo. Ay, qué mala es esta revolución, pero ¿quién la apoyó? ¿Quién la puso en el poder? Y generaciones tras generaciones, no, o sea,
Hay que tratar de hacer quedar bien a las futuras generaciones. Discúlpeme, usted, perdónalos. Ellos no tienen culpa, no saben lo que hacen. No, sí tienen culpa. Porque como bien dice él, el hecho de no conocer la ley no te exime. No te exime. Entonces digamos que, ok, cubanos que no quieran involucrarse en la política, bueno. Pero entonces, ¿por qué lo apoyas, sigues apoyando el sistema comunista? Es que ahí es donde está el problema, ahí es donde está el lío. Cuando se dice el cubano tiene lo que se merece, se dice inspirado de cuando vemos tantos videos de represión de muchachos jóvenes siendo atropellados por la policía, el estado de los hospitales en Cuba, el detrimento, vaya, lo peor de la educación cubana, cuando vemos todo lo que hemos visto de la revolución, y siguen apoyando a Díaz-Canel, al Partido Comunista. Es que ahí donde, ese es el kit de la cuestión, esa es la crítica. Nada, mi gente, fue Cinema Eleven en otro video de reacción. Quería traer esto por acá, por el canal, porque nada, lo vi y me pareció muy interesante. De todos modos, Ernesto Miami, realmente, si quieren darse un baño de intelecto, de sabiduría, pásense por ese canal, suscríbanse porque está muy, muy bueno. Tengan un buen fin de semana, sean buenos familiares, sean buenos amigos, buenos esposos, buenos padres y buenos hijos. Dios nos bendiga y tenga misericordia de nosotros. Nos vemos en el próximo video.